Listo, una disculpa, Rubén. Ya quedó. Ya está la grabación para cuando gustes comenzar. Muchísimas Perfecto. No, al contrario, gracias por la amigo, espera y muchas una disculpa. gracias. Aquí estamos al Nada, pendiente, ¿eh? claro que sí, muchas gracias. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para mí es un verdadero gusto estar este día casi como de puente. Para algunos un puente larguito, para otros un megapuente y para otros ni modo, pues hay que darle, ¿no? Hay que seguirle con el jale. Pues muchas gracias de verdad que estén conectados esta tarde. Me da mucho gusto saludarles. Pues antes de empezar esta charla, pues por supuesto los agradecimientos oficiales a la Escuela Judicial, a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, al magistrado Felipe Lamata Pizaña, gran amigo, igual que magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón. Y igualmente un saludo a todas las magistradas y magistrados que integran las distintas salas y en especial un saludote enorme para todos los compañeros de la Escuela Judicial, pues que hacen posible justamente que tengamos la posibilidad de tener una interacción esta tarde. Ojalá ya todas vengan acompañados de un cafecito, libreta, todo lo necesario para tomar esta charla y venirse con todas las preguntas que quieran ustedes sobre el recurso de apelación, medios de impugnación. Así que vamos a tratar de tener una charla muy amena, muy relajada. Así que, insisto, desde aquí la invitación para que quien tenga oportunidad de participar, de cuestionar, seguramente muchos de ustedes ya tienen una vasta experiencia en los temas electorales, han escuchado ya algunas leyendas urbanas acerca de los medios de impugnación y cómo se resuelven los temas. Pues en la medida que yo pueda, pues los iremos ahí desahogando. Así que bueno, pues me da mucho gusto saludar personalmente a quienes ya nos hicieron favor de prender sus cámaras. Y eso desde aquí, un agradecimiento profundo, porque sé que hay luego cosas que atender en donde están ustedes, pero bueno, pues siempre el tener la cara ahí de la otra persona, pues siempre se agradece para no estar hablándole solo a la computadora y pensar que uno ya está oyendo voces en su mente. Así que desde aquí un afectuoso saludo, Erika. Muy buenas tardes. Andrea, ¿cómo estás? Juanita y Riolaxe. No sé si lo dije bien, lo dije mal, seguramente lo dije mal. Pero no sé si eres más Juanita o Riolaxe. Sí, lo pronunció bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y cómo te llamamos más? ¿Como Juanita o cómo? Yo digo que Juanita, porque ¿Sí? Riolache es algo complicado para algunas personas. Bueno, Juanita, mientras nos hagas caso, Juanita, todo está bien. Así será. Gracias, Buenas Juanita. tardes. Estefanía, también, muy buenas tardes. Saúl, ¿cómo estás? Y Jesús, por el momento, bueno, ya tenemos más personas que están conectadas, pero poco a poco los iremos saludando ahí. Fernando González ya también se sumó. Muy buenas tardes. Bueno, pues hablaremos del sistema de medios de impugnación y particularmente del recurso de apelación. Lo cierto es que la historia creo que yo no le ha dado el verdadero lugar que merece el recurso de apelación. Pero si volteamos un poquito atrás, miramos ahí por el retrovisor, pues durante 30 años, ¿no? 20 y tantos años, realmente el único medio de impugnación que estaba al alcance de partidos políticos, pues era el recurso de apelación. ¿Y por qué surge? ¿Para qué surge? Pues para cuestionar las distintas actividades de un ente que tenía muchas dudas de su existencia. ¿Por qué? Porque el abuelo pues era, ¿no?, criticado porque se había caído el sistema, porque el ADN con el que había nacido el nuevo Instituto Federal Electoral pues traía seguramente desde el mobiliario que pertenecía a la Secretaría de Gobernación, archivos secretos, ¿no? Personal adscrito de la Secretaría de Gobernación que estaba empezando a trabajar, ¿no? Digamos, en este Instituto Federal Electoral. Entonces, digamos que el nacimiento del IFE, pues fue un parto difícil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vino impulsado precisamente por, por partidos de oposición, por la sociedad civil, porque en las elecciones pues siempre se encontraba como estos espacios de mejora y sobre todo de generar las condiciones mínimas para una competencia real y efectiva.
Se intentaba, por ejemplo, que los listados nominales de electores pues realmente pues votaran los que tenían derecho y no pues que votaran los muertos y que votaran los duplicados y que votaran una serie de personas medias extrañas. Entonces, la verdad es que trabajar un poco en esta idea del parto de lo que era la Comisión Federal Electoral al Instituto Federal Electoral, en esta, digamos, crisálida, en esta transformación o metamorfosis entre la larva y la mariposa y después ya cómo fue creciendo hasta convertirse en otra cosa que dejó ser el IFE y se convirtió pues en un mega órgano electoral. Lo cierto es que la mirada de los partidos y de los candidatos estaba no tanto en los resultados electorales, sino en realidad estaba en las actividades que llevaban a cabo los organismos electorales, porque se entendía que desde ahí mismo se construía el fraude electoral. Y para no complicarnos mucho un poco la historia, ¿no? Estas historias así medias oscuras y tenebrosas, se decía, por ejemplo, que el área de capacitación electoral estaba a cargo, digamos, ¿no? Estaba personificada por todo el sindicato de maestros. Entonces, más allá de tirarles carrilla a uno de los pobres maestros, lo cierto es que en las pequeñas comunidades de los años 80 y 90, ¿no? Principios de los 90, todavía pequeñas comunidades se tenía muy claro, pues desde el concepto tradicional de familia, ¿no? Se tenía muy claro el concepto de la religiosidad y del maestro, así como el médico y en el último caso los abogados, ¿no? O sea, digamos, todavía tenemos ese México de arraigos profundos y por lo tanto el pensar que la capacitación electoral, tanto de los funcionarios de casilla como pues de los auxiliares que en su momento pudieran existir, le correspondía a los maestros, pues implicaba toda una maquinaria bien organizada, porque además recordemos que el partido hegemónico, ¿no? Digamos, lo que se convirtió el partido hegemónico, el PRI, digamos, pues fue como una herencia, digamos, un desarrollo natural del México que teníamos. O sea, no es por criticar, sino porque en realidad, pues era lo que había, ¿no? Y lo que había era un movimiento ideológico sobre la Revolución Mexicana. Y sobre ese tema de la Revolución Mexicana, pues ustedes también mapeen un poco la época y cómo estaban el tema de las revoluciones en Francia o en Europa, del lado de Asia, ¿no? Pues veamos un poco entonces de dónde veníamos, ¿no? Y por qué surgieron este tipo de revoluciones. Bueno, siempre las revoluciones son una especie de movimiento disruptivo de la oposición. Esto es, de aquellos que no necesariamente, no es que no formen parte del sistema, sino que el sistema los presiona de tal manera que sienten la bota aquí en el cuello pegada al pavimento. Entonces, estos movimientos disruptivos empezaron a construirse o a generarse, pues, digamos, en distintas partes del mundo, y un poco como virus se fue pasando de un país a otro, de un movimiento a otro, de ciertos grupos a otros, y lo que, digamos, imperaba en esas épocas eran estos temas de las ideologías. Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, tuvo, digamos, el mundo una división, ¿no? Completa entre el comunismo, entre los partidos laboristas del Partido del Trabajo, y otros que tenían un enfoque distinto de la vida, ¿no? Que eran más bien las economías de mercado, la unión de países, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el hecho de sentirse que formábamos parte de un movimiento o de una ideología nos da un sentimiento justo de pertenencia y de identidad. Esto no implica más que otra cosa, algo que ya saben ustedes que se llama legitimidad. Legitimidad de quienes están en el poder, ¿no? Y la legitimidad puede ser o puede abarcar desde estos movimientos de ideologías que llegaron al poder y basta con que yo me sienta parte del grupo, pues aunque no haya buenos resultados, ¿no? Y así son como, por ejemplo, los fanáticos del fútbol. Aunque su equipo no llegue a la final, pues se sienten parte de ese movimiento, ¿no? Se sienten, digamos, parte de esa historia que se va construyendo con ellos, según ellos piensan, ¿no? Que se va construyendo con ellos, aunque a la directiva y a los jugadores lo que menos les importa o en lo que menos piensan en un partido
es en la afición, ¿no? Entonces, bueno, mientras yo me siento que formo parte de ese grupo, de ese equipo, de esa ideología, de ese movimiento, pues puedo permitir que avance el tipo de gobierno que tengo, aunque en realidad no me entregue ningún resultado que me favorezca ni a mí, ni a mi grupo, ni a mi clan, ni mucho menos. Entonces, esta legitimidad, ¿no? Pues se va obteniendo de muchas formas. Y esto no es otra cosa más que la creencia y la confianza de que alguien tiene la capacidad para representarnos, que tiene la capacidad para decidir el futuro de nosotros, o para ver el futuro, ¿no? Hay un poco haciéndole a la ouija, la bolita mágica, pues si creemos y confiamos en ello, pues échale las cartas, mi gitana, y léeme la historia, o léeme mi café, y léeme lo que quieras, porque creo y confío que hay algo más que puede encontrarme el camino, o que me puede dar las pistas, o que me puede representar, o que puede hablar en mi lugar en un congreso, o que puede tener esta visión de, digamos, o estas virtudes de ser un ser humano distinto a los demás, que tiene esta capacidad de mirar de largo alcance, una mirada de largo alcance, de cuáles son las grandes dificultades, los grandes desacuerdos que presenta la sociedad y por lo tanto los grandes retos. Y entonces va cachando un poco cómo vienen las cosas y va trabajando en función de ellos, como sucedió en las ágoras, justamente en la Grecia antigua, donde surge este concepto de la democracia, del parlare, donde todos van a discutir los temas de la comunidad. Y el debate es un debate intenso. ¿Por qué? Porque pues, finalmente pequeña comunidad, aunque no haya sido inclusiva, es decir, había dejado fuera a las mujeres y a los esclavos por razones obvias, pero bueno, la esencia de la discusión justamente intentaba encontrar una representatividad, por lo menos en la mayoría, por lo menos en un grupo que nos identificaba, como hoy los filósofos hablan del comunitarismo. Así como en los 50 fue una disrupción que jueces norteamericanos hablaran de los derechos civiles de los negros, por ejemplo, de los afrodescendientes. ¿Por qué? Pues porque eso era disruptivo. Ese era un movimiento de unos jueces muy extraños, ¿no? Que veían algo que podía romper un esquema que nos asustaba, ¿no? Como cuál, pues como permitir que tuviéramos una convivencia, o que en esa época se tuviera una convivencia con personas de este origen étnico o racial, ¿no? Y entonces, bueno, bajo estas circunstancias se empezaron a clasificar a los jueces de liberales, a jueces conservadores, ¿no? Finalmente como ciertas ideologías, y en la época de los 50 se empieza a dar un boom, ¿no? ¿De qué? Pues de protección de derechos civiles, y ya se empezaba a hablar de algunos derechos político-electorales como de la ciudadanía, aunque tristemente pues no representaban a las mujeres, ¿no? Este movimiento de hoy tuve un sueño, ¿no? ¿Saben? Esta cosa que ojalá nos dé un tiempito ahí como para ver este video, pues jamás hablaba de las mujeres y de los derechos civiles de las mujeres, eran los derechos civiles de los hombres afrodescendientes, ¿no? Así que dentro del propio grupo marginado, siempre todavía hay un grupo más amolado, más jodido. Y ese grupo, pues todavía puede tener un subgrupo más amolado. ¿Y cuál es ese subgrupo? Bueno, pues lo identificamos plenamente con las mujeres. Pero dentro del subgrupo de mujeres hay otro subgrupo que pueden ser las mujeres con un origen étnico, racial diferente, o que pertenecen a una comunidad indígena, un pueblo indígena o afro-mexicana. Y dentro de eso seguramente hay todo otro grupo más amolados que son las niñas, ¿no? Los menores de edad. Y dentro de eso seguramente hay un grupo todavía más amolado que tiene que ver con personas que cubren todas estas características, pero que no hablan el español. Y todavía hay algo más amolado, que son aquellas personas que tienen digamos que nacieron con una condición física que no los hace posible moverse, hablar, sentir, ¿no? En fin, ¿no? Que pueden estar, a lo mejor, pasar buena parte de su vida en los brazos de un papá, en una silla o tirado en el piso, como seguramente tantas historias conocemos nosotros de personas que tienen una condición física de esa naturaleza. Bueno, pues como vemos, esta creencia y confianza
de las personas respecto de quiénes nos pueden gobernar, pues pasa también mucho por esta idea del líder carismático, ¿no? De qué tanto estimamos que esa persona echada para adelante, simpática, que nos creemos que nos defiende bien. Bueno, pues ese cuate podría ser, esa persona podría ser el líder carismático que todos necesitamos. Pero pues siempre con, o ya sea que fallezca o la falta de resultados, pues hará que esa creencia en el más guapo, que esa creencia en el más popular, pues no jale mucho, ¿no? Como decía Iñárritu apenas en una entrevista, este director de cine mexicano, decía, pues que imagínate que va a ser un avión y se desmaya el piloto, y entonces ahora pues hay que tomar una decisión de quién va a pilotear el avión. No vas a hacer un concurso de popularidad, ¿no? De corto, corto, largo, largo. No. Bueno, pues entonces así que habría que pensar cuando hablamos de la toma de decisiones en términos de democracia. Esta legitimidad, bueno, cuando se traduce en urnas, se llama la legitimidad democrática. Y esta legitimidad democrática o el argumento de la legitimidad democrática, digamos, en este recorrido así muy rápido, brutal que estamos haciendo histórico de llegar al nacimiento de lo que fue el INE, pues nos dio como pues este panorama de que las elecciones, el fraude de las elecciones se cometían desde la autoridad electoral, ¿no? Es decir, ya sea por acción, por omisión o por tolerancia. Pero, por ejemplo, quien se tenía, digamos, se pensaba que quien tenía a su cargo las áreas tanto de la organización electoral como de la capacitación electoral, eran realmente los que manejaban los hilos de las elecciones. ¿Por qué? Pues porque ellos eran los que capacitaban a los funcionarios de casilla, porque ellos eran los que determinaban dónde se iban a instalar las casillas, y además en una época de poca capacitación cívica o cultura democrática, pues era como que muy fácil cuentearse, ¿no? A la gente. Yo me acuerdo que cuando entré a trabajar al IFE por ahí del año del 94, que todavía ustedes no aparecían en este mundo, en el año del 94, todavía me acuerdo que había hasta un poco de chiste, pero con sorna, o sea, como que decían, de veras, todavía se la creen, ¿no? Que llegaban a comunidades indígenas y decían, oye, si ya no quieres este partido, táchalo en la boleta, ¿no? Y con eso se va a ir. Y bueno, pues yo no sé si esto resultaba o no, pero lo cierto es que por lo menos se hablaba, digamos, como si fuera un meme, ¿no? Como lo que hoy se puede traducir como en un meme, pues que eso tenía algún sentido, ¿no? Tenía algún fondo real de lo que se podía presentar. Bueno, pues estas creencias que desde el propio sistema se operaban las elecciones, pero en mal plan, pues tenía justamente su antecedente con la caída del sistema, con el secretario de Gobernación fungiendo como presidente de la Comisión Federal Electoral, donde se pedía una cosa y pues nunca se resolvía, donde se solicitaban mayores recursos para los partidos políticos, tampoco se accedía, donde se pedía que hubiera fotografía en la lista nominal de electores, pues como un pequeño elemento de certificación, ¿no? Pues tampoco se los concedían, o por lo menos en cambio de la credencial de elector, que ya no fuera aquellas dadas por secretario, y tampoco se concedía, ¿no? Entonces era una especie siempre del rechazo de, digamos, de casos de éxito que se empezaban a mirar en otras latitudes, en otras elecciones, de cómo podían mejorarse las cosas. Y bueno, pues tenemos el primer listado nominal con fotografía, no fue federal, fue local y fue del estado de Baja California. Con esto, bueno, pues entendemos que desde lo local se empezó a construir el sistema electoral mexicano, ¿no? Precisamente porque a nivel central, pues se asfixiaba en la medida de las posibilidades, pues este tema. ¿Pero de qué dependía? De que desde lo local, se pudiera implementar, se pudiera establecer otro tipo de temas relacionados con casos de éxito, pues dependía de la alternancia, dependía justamente de las oposiciones, dependía de que hubiera un Congreso equilibrado, por lo menos de diputados locales,
o que se empezaran a implementar, digamos, algunas medidas en acuerdos políticos en los estados. Y esto evidentemente eran acciones disruptivas del propio sistema centralizado, del propio sistema federal de las elecciones. Así que por eso decía yo en un principio que el recurso, digamos, al que más acudía en aquellas épocas, el recurso por excelencia se convirtió en el recurso de apelación, ¿no? Pues porque estaba diseñado para revisar la legalidad y la constitucionalidad de los actos electorales, de todas las autoridades electorales, específicamente las federales, porque recordarán, pues, que cada legislación local tenía sus propios medios de impugnación y por lo tanto, pues no, el Tribunal Electoral, digamos, perteneciente al Poder Judicial de la Federación, no tenía competencia para conocer de las elecciones locales, sino hasta la reforma del 96 y que entra en vigor hasta a partir de 1997, es que ya tiene posibilidad de analizar los casos. O sea, no hace tantos años que, digamos, se abre esta posibilidad para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya empiece a revisar las resoluciones de los tribunales locales. Bueno, pues así que, digamos, nos vamos entrando justamente ya en esta materia y la relevancia que tuvo para la construcción del sistema de medios de impugnación y del sistema electoral mexicano. Definitivamente, si hay alguien hay que ponerle su medallita y de que su sello de que trabajó bien, fue indudablemente el recurso de apelación. Bueno, entonces ya dijimos que este recurso nace como una necesidad de acceso a la justicia electoral. Y este acceso a la justicia requería que hubiera un tribunal que pudiera revisar, un órgano superior que pudiera revisar que los actos de las autoridades sobre las cuales pesaba una sombra de desdicha, ¿no? Bueno, pues que esas tuvieran un mayor control y mayor revisión en cuanto a su legalidad y en cuanto a su constitucionalidad. No obstante ello, que sonaba muy bonito esto que estamos platicando, lo cierto es que también hay que tomar en consideración una óptica del derecho con el que veníamos prácticamente naciendo nosotros. Es decir, el formalismo jurídico en México, pues no nos daba tampoco mucha chance de hablar esto de la constitucionalidad, ¿no? Wow, que suena como hoy, pues muy normal, pero que en realidad, si nos trasladamos hace 30 años, 20 años de esto, pues todavía la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía una jurisprudencia, ¿no?, que hablaba del poder concentrado del análisis de la Constitución. ¿Esto qué significaba? Pues que solamente la Suprema Corte de Justicia y algunos órganos ahí que ellos determinaban eran los que verdaderamente tenían esta posibilidad de controlar a la Constitución. Y el Tribunal Electoral, bueno, pues no se decía muy bien así, pero se interpretaba, digamos, de sus atribuciones constitucionales y de legales, y se entendía, pues, que el tribunal tenía, si bien no una facultad para declarar la inconstitucionalidad con la consecuencia, digamos, natural de expulsar del sistema jurídico, ¿no? Sacaron la tarjeta roja a la norma y por lo tanto que tuviera efectos prácticamente para todos, ¿no? Como decían los romanos, erga omnes. Lo cierto es que, pues, hacía su luchita el tribunal, ¿no? Y en su luchita, pues sí hacían análisis de constitucionalidad y decía, a ver, esta norma no camina, o sea, el acto de autoridad es legal, sí. ¿Por qué? Porque está sustentado en una norma. Pero esa norma es constitucional, no. ¿Por qué? Pues porque viola los principios democráticos y por lo tanto esa norma debería de inaplicarse solo para el caso concreto, ¿no? Y con eso, pues ya más o menos salvábamos el día nosotros con las impugnaciones. Pero imagínense que en la primera generación de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justo pasando del Tribunal Federal Electoral, ¿no?, también en su metamorfosis al Poder Judicial de la Federación, de manera, pues yo digo que inocente, algunos magistrados advirtieron que había una diferencia de criterios entre lo que sostenía la Sala Superior y un
no me acuerdo, no era tribunal colegiado, porque era la primera sala. Un criterio ahí de un análisis que hicieron. Y entonces denunciaron ante la Suprema Corte la contradicción de criterios, pues para que la Corte se pronunciara, y la verdad es que se entendía que el criterio del tribunal pues era un criterio mucho más sólido, más justificado, más acorde con esta visión de constitucionalidad. ¿Y cuál? Bueno, pues hagan de cuenta, no sé si les ha pasado a ustedes que han querido caminar a través de una puerta y cuál no hay puerta, o sea, este es un cristal, ¿no? Y chocas contra el cristal así, pero vas y te estrellas, pues así se estrelló la sala superior. ¿Por qué? Porque la Corte ni siquiera analizó la contradicción de criterios para ver quién tenía razón. Y no, ni siquiera eso. Dijo, perdónenme, pero aquí no hay contradicción. Para que haya contradicción, tienes que subir a dos autoridades con la capacidad y competencia para tomar decisiones y que esas decisiones pues entraran en conflicto. Y en este caso tenemos, ¿no? Como en el box, en la esquina derecha, pues tenemos de calzoncillos rojos, tenemos a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y del otro lado, en la otra esquina, en la otra esquina, no hay nadie. No, entonces, ¿cómo no? Aquí estamos, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie si yo ya emití un criterio? No, tú no tienes capacidad ni competencia para emitir ese criterio. En pocas palabras, eres la nada jurídica en términos de la contradicción de criterios. Así que ni siquiera llegamos a analizar si hay contradicción o no, simplemente no hay. ¿Por qué? Porque solamente hay un criterio válido. El otro, quién sabe quién lo habrá emitido, que no tiene competencia. No, bueno, pues fue un frentazo así brutal, porque entonces echaba abajo todas estas sentencias del tribunal ya enfocadas al análisis del control de constitucionalidad, de convencionalidad. Y todavía por si fuera poco, y dijo la Corte, si no te basta el chichón que te acabas de meter, te voy a poner un par de reglitas en jurisprudencia, que es vinculante, y hay de ti si la desobedeces. Y así estableció que el control constitucional, solo papá, que el control de la determinación de los alcances de la declaratoria de inconstitucionalidad, solo para acá. Y que tú, tribunal, ni con el más ligera sospecha o sopretexto de hacer un análisis, me vengas a decir que esa norma no es constitucional. Y eso lo estableció en jurisprudencia, en varias jurisprudencias, ¿no? Y entonces, bueno, pues el tribunal, pues ya, nada más flojito y cooperando, dijo, ¿y ahora qué hacemos? Pues claro que ahí otra vez empezó esta inquietud de los magistrados, y empezaron a encontrar otros espacios de interpretación, como la interpretación en conformidad con la Constitución. Si bien no llegaban a la declaración de invalidez de la norma o de su inaplicación, pues lo cierto es que trataron de llegar a otros extremos, de decir, bueno, si la norma dice que el color es azul, ¿no? Entonces dijo, no, es que la norma dice que es una combinación entre el amarillo, el verde y el no sé cuál que nos puede llegar a dar tal vez el azul, ¿no? Pero es que eso no dice la norma. No, pero claro, hay que interpretarla en conformidad con valores y principios constitucionales que están ahí para darle un verdadero sentido. Pues sí, pero estás legislando. Y pues decía la tribunal, bueno, pues como dicen los abogados, pues depende, ¿no? Si tú crees que legislo, estoy legislando, pero para mí estoy ejerciendo un control y análisis constitucional como tal, ¿no? Pero por lo tanto, por lo pronto, mientras, pues no podíamos hacer nada más. Llegamos así hasta el año 2000, elecciones presidenciales, imagínense. O sea, así como vamos a estar en las del 24, imagínense el show del 2000 con la antesala natural, ¿no? Que nadie se esperaba, de la alternancia del poder, ¿no? De que se cayera el partido hegemónico. Bueno, pues imaginemos lo que se estaba cocinando en el país como tal. Y de pronto salen dos ciudadanos que dicen, oiga,
pues yo quiero, IFE, por favor, regístrame como candidato independiente a la elección presidencial. Y pues el IFE dijo, no, perdóname, pero conforme al artículo tal del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dice que solo los partidos políticos son la única vía para poder llevar al ciudadano al ejercicio del poder público, pues, compadre, te estás tardando en que te promueva un partido porque solito así no llegas. Entonces, uno de ellos, digamos, quien llevaba la marca del doctor Simil, presenta su medio de impugnación ante el Tribunal Electoral. ¿Sobre qué base? Pues muy sencillo, decir, esta norma es sobre la cual se sustenta la negativa del registro, es inconstitucional. Violenta el 35, el 41 y todos los demás que tú quieras. Bueno, pues, ¿qué dijo el tribunal? Me encantaría, créeme, pero ¿qué crees? Allá la Suprema Corte de Justicia me dijo que no puedo. Tengo así, ¿no? Tengo amarradas las manos, no puedo estudiarte el caso. Y luego, pues, digamos, ahí otro cuate echó coco y dijo, no, pues por aquí, por lo electoral no es, y por el amparo tampoco es, pero voy a promover mi amparo porque si no ya no hay otra vía. Y se desechó el amparo porque, como bien saben, hay una de los presupuestos de improcedencia explícitos, ¿no? Que datan desde la época de las primeras cortes mexicanas, entre el debate de José María Iglesias, Ignacio Vallarta sobre la incompetencia de origen, se determinó que los tribunales o que el Poder Judicial no podía conocer de los temas político-electorales y que por lo tanto el amparo, que era la vía natural, pues tampoco, y se estableció así expresamente. Ni se les ocurra, ni a título de lo que sea se les ocurra que se pueda tramitar un amparo por temas político-electorales. Se agotaron los recursos, ¿no? Que fue el caso Castañeda Gutmann, y acude, ya una vez concluidas las etapas judiciales, acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y le dice, oye, yo sé que hay una reserva del Estado mexicano, del gobierno mexicano, no una, tiene tres, para que la Corte Interamericana o tu comisión, pues te metas donde no te llaman, ¿no? Y hay tres casos que no puedes, militares, electoral y el tema de cuándo surge la vida, ¿no? Por el tema del aborto y todo este show. Bueno, pues en este caso, si bien de fondo tenía un tema electoral, lo cierto es que el cuestionamiento que hacía Castañeda se trataba de la falta de un medio de impugnación para que un ciudadano pudiera cuestionar la constitucionalidad de una norma derivada de un acto de aplicación. Ya lo de menos que fuera en materia electoral, pudo haber sido en materia laboral o lo que fuera. Pero no se trataba de la naturaleza del acto electoral. Así que la Comisión Interamericana considera que tiene méritos suficientes para denunciar ante la Corte, con sede en San José de Costa Rica, y demandar al Estado mexicano. Evidentemente ya las elecciones habían pasado, le habían levantado el triunfo, la mano ahí a Vicente Fox y bueno, todo este tema, ¿no? Cerca del siguiente proceso electoral intermedio, se filtra un proyecto ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de, pues de que iba a condenar al Estado mexicano, ¿no? Como tal. Y de pronto, como por arte de magia, nuestra Corte mexicana amaneció un día, un miércoles de ceniza, sabe Dios qué miércoles, y dijo, no, hombre, yo traigo esto, o sea, anoche no pude ni dormir, yo traigo esta reflexión, creo que hay que cambiar un poco ese criterio, ¿no? No sé cómo por qué, pero, o sea, como que alguien me dijo en mis sueños, ¿no? Tienes que cambiarlo, y hoy presento a ustedes, pues, esta propuesta de análisis para que el tribunal, pues así, no estamos muy contentos, pero pues creemos que ya, ¿no? Ya maduró, ya creció nuestro bebé, ya puede ejercer control de constitucionalidad. Y de pronto dijeron los ministros, oiga, tiene usted razón, ministra, me parece, sí, yo creo que, ¿por qué no, verdad? Pues hay que eliminar estas jurisprudencias y cambiar a otra reflexión, hacia otra reflexión, ¿no?
Pero casualmente como el virus, ¿no? También se contagió el Congreso y el Congreso dijo, ay, que la Corte Interamericana, que quién es, pues quién sabe, no sé, pero yo creo que hay que reformar las leyes mexicanas y darle ese sustento que requiere las sentencias del Tribunal Electoral. No crean que estamos pensando en la jurisdicción internacional y de pronto tanto la Corte como el Legislativo cambiaron, construyeron las normas que tenían que hacer y bueno, pues ya cuando llegó la sentencia del caso Castañeda, la Corte y el Estado mexicano dijo, a ver, no te preocupes, ya nos hicimos cargo de lo nuestro, ya está resuelto este problema, ya no era necesario que tomar esa molestia, o sea, ya lo hicimos nosotros, ¿no? Bueno, pues ni modo, a veces así tiene que pasar un poco con la justicia, que es sustitutiva. Y la Corte Interamericana representa esa justicia de sustitución, no una instancia superior. Solamente sustituye la falta de compromiso de la justicia mexicana, la falta de normas jurídicas adecuadas para la defensa de los derechos humanos de los mexicanos y de las mexicanas, por supuesto. ¿Esto qué significa? Que, pues, que tenemos que acudir a ella cuando no encontramos que los jueces mexicanos hagan la chamba que les toca, ni que el legislativo ponga las condiciones jurídicas, normativas, necesarias para que los jueces puedan resolver estos casos. Así que, bueno, pues tristemente sí, hay que acudir a esa Corte Interamericana vía la comisión. ¿Y por qué vía la comisión? Porque pues es en su modelo, en la creación de este modelo, pues es lógico, quien se sube a un ring, pues tienen que ser dos pesos más o menos similares, ¿no? Entonces imagínense si ahorita dicen, oye Rubén, que te está esperando el Canelo ahí en el ring, y no, hombre, pues le doy la media vuelta, no, pues yo que, no, hombre, ni corriendo, me cansa rapidísimo, me da 2, 3 y ya con eso tengo, ¿no? No, se requiere poner, digamos, entes que más o menos tengan un peso específico. Imaginen si está sentado en el banquillo de los acusados en un juicio laboral, el patrón de la empresa y un trabajador, ¿no? Pues evidentemente hay un equilibrio entre las fuerzas que representa cada parte. Ahora imagínense que en lugar de que sea el patrón, es el Estado mexicano. Y del otro lado, los familiares de una víctima que sufrió desaparición forzada de su papá o de su mamá por ser críticos del gobierno. A ver, ¿se dan cuenta? La montaña que representa el Estado, ¿cuántos millones y millones de pesos puede invertir en la defensa? ¿Cuántos recursos humanos puede, no? O sea, contratar, ¿cuántos abogados podría contratar, hacer hasta concursos para ver quién defiende al Estado mexicano? Sus relaciones diplomáticas, puede ocultar la información, puede amedrentar a los familiares de la víctima. Es decir, puede ocupar toda la institucionalidad y poder que representa un Estado, pues en contra de los familiares de la víctima. Por eso es que quien demanda al Estado es la Comisión Interamericana, que forma parte de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Recuerden que en el triángulo de la integración de los órganos del Sistema Internacional de Derechos Humanos en esta región está la Comisión Interamericana en Washington, la Corte Interamericana en San José de Costa Rica y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos justo ahí también en San José de Costa Rica. Bueno, pues la comisión tiene, digamos, los recursos económicos, tiene abogados, tiene esta fuerza de su voz, de sus resoluciones, puede convocar a gobiernos, en fin, ¿no? Es decir, más o menos hay un peso similar al que representa el sujeto o el gobierno demandado o el gobierno denunciado como tal. Así que, bueno, pues este esquema de los recursos de apelación, pues justamente, insisto, lo que intentaban hacer es enmendar el día a día de los procesos electorales desde la óptica de las autoridades, ¿no? Entonces, digamos, era un referente natural. Oye, que no había, por ejemplo,
que no había una depuración del padrón electoral, no de las listas nominales. Acuérdense que primero entramos al padrón, lo registramos, y cuando recogemos nuestra credencial de elector, entonces ya nuestro nombre pasa a formar digamos, el contenido de las listas nominales de electores, que somos todos aquellos que nuestros datos están en el padrón electoral, en esa gran base de datos, y que además recogimos nuestra credencial. A ese es un instrumento, tanto la credencial como la lista nominal de electores. Bueno, pues imagínense que no había una depuración del padrón electoral, con lo cual había cientos de miles de credenciales de elector, digamos, para los Walking Dead, ¿no? O sea, para los muertos vivientes, porque aunque estaban enterrados, seguían votando, ¿no? Ahí llegaban así como el estilo Michael Jackson, ¿no? Con pedazos de piel colgando y todavía podían votar estos colegas. Entonces, ¿cómo es posible que eso pasara en México? Porque desde las autoridades electorales se permitía justamente mantener ese control que ya no puedes tener a través de la legitimidad democrática. Cuando ya dejaste de entregar los resultados, cuando ya se difuminaron las fronteras de lo que debe entenderse con las ideologías de partido, de izquierda, centro y derecha, cuando empiezas a ver que ya hay un chapulineo de candidatos que juraron y perjuraron morir y defender los colores de su partido, claro, hasta que no sean candidatos, ¿no? Y entonces ya se van con otro partido y le preguntan, oiga, pero usted la semana pasada dijo que se iba a morir y que no, yo desde mi trinchera siempre serviré, ¿no? A la democracia, y ya no representa los colores del partido, esos ideales con el que yo nací, crecí, tal cual, ¿no? Y la siguiente elección, oiga, pero ahora ya está en otro partido. Desde mi trinchera seguiré defendiendo la democracia, ¿no? Oiga, pero ¿cómo es posible que esté brincando, no? Y llega al Congreso, porque es diputado, ¿no? Y llega al Congreso y a la primera semana que creen, bancada independiente. ¿Cómo que bancada independiente? Sí, no, ni de aquí ni de allá. Yo no pertenezco a ningún partido político, salvo que me lleguen al precio. Y entonces ya, pues ya me uno a la tal bancada, ¿no? Como tal, y ya. Bueno, pues cuando perdimos estas ideologías o estas se difuminaron, se atomizaron, las líneas muy claras de ese sentimiento de pertenencia y de identidad a un grupo, a un movimiento revolucionario, a un movimiento del proletariado, a un movimiento de lo que ustedes consideren, pues entonces justamente los gobiernos no son tontos y advierten que el populismo no es suficiente, ¿no? Que hay una verdadera pérdida de legitimación democrática por la falta de entrega de resultados naturalísimos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen para oxigenar, para mantener digamos, mantenerse más tiempo en el poder? Pues lo primero, billullos, ¿no? Comprando voluntades. Pero el billete se acaba. ¿Y después qué vienen? Las reformas electorales. Como por ejemplo aquella reforma que es en la cual se estableció la cláusula de gobernabilidad. No sé si ustedes la recordarán. La cláusula de gobernabilidad establecida en ley le otorgaba al partido que hubiera obtenido el mayor número de triunfos de diputados o de senadores directamente en casilla, les asignaba un número suficiente de diputados para mantener el gobierno, digamos, el control de los congresos. ¿Y esto qué significaba? Pues que a lo mejor el PRI tenía el 25% de los votos, con lo cual le debería de representar, bajo una fórmula de proporcionalidad pura, de representación proporcional, el 25% de los asientos de la Cámara. Pero no, con esta cláusula de gobernabilidad, como él había obtenido el mayor número de triunfos, le daban automático todos los diputados y senadores suficientes para mantener el 51% de los asientos, con lo cual le daba la posibilidad de tener mayoría simple y seguir modificando leyes. Bueno, otra bocanada de oxígeno para el poder.
Y cuando estas, digamos, normas ya tampoco son suficientes, pues hay que transitar hacia otras, porque la Corte Mexicana y el Tribunal determinaron que eran inconstitucionales estas cláusulas. Y entonces, ¿qué dijeron? Y ahora, pues, ¿cómo le hacemos? Pues, ¿por qué no abrimos el espacio a nuevos partidos políticos? Y entonces creamos partidos satélites, ¿no? Y con eso las personas van a pensar que ya pueden, van a pensar que pueden, digamos que hay una nueva opción distinta y que con esa opción seguramente van a canalizar todas sus frustraciones, ¿no? Triste sociedad mexicana frustrada que a fuerza quiere, pues ahí están sus partidos, hay que con ellos, ¿no? Pues lo logren, pero abrimos a varios, no nada más a uno, a varios, ¿no? Hay que democratizar, hay que jalar, digamos, a los pequeños grupos para el efecto de que, pues de que atomicen también el voto de la oposición. Entonces, si el voto de la oposición se iba a un segundo o tercer lugar, pues ahora si abrimos 5 partidos más o 10 más, pues seguramente se va a atomizar la fuerza de la oposición. Así que bueno, pues tampoco fue como muy, digamos, estas reformas de apertura de registro de partidos políticos, tampoco fueron como que muy beneficiosas, digamos, para la comunidad o para la sociedad mexicana, porque al final de cuentas representaron como partidos satélites del partido que estaba en esa hegemonía y en ese control de todo. Y la verdad es que no hasta hace mucho tiempo, hace muy poquitos años, me tocó no presenciar, pero prácticamente escuchar ahí de un gobernador, ¿no? Que se jactaba que negociaba con la oposición sus candidatos. Imagínense eso. A ver, que venga aquí la oposición, aquí a la casa del gobernador, a la oficina del gobernador, a ver, ¿qué fichas traes? No, este no me gusta, es un revuelto. ¡Uy, esta señora, no, hombre! ¿Cómo crees? Irse Montserrat, no, hombre, ¿cómo crees? No, esa me la bajas, esa no juega ahí. Jesús Andrés, este es cuate, bueno, ¿sabes qué? Pero ahí va a perder, ¿no? Y le vamos a dar la chance que Andrea, mira, Andrea sí tiene chance de ganar, le vamos a apoyar, le vamos a mandar recursos y unas banderitas y lo que gustes y mandes, ¿no? Y finalmente María del Refugio, pues ese lo dejamos competir a ver cómo resulta, ¿no? Pero el gobernador autorizaba a los candidatos de la oposición. ¿Y la oposición qué hacía? A sus órdenes, jefe, ¿no? Su patrullero 777. Lo que usted indique, señor. Claro, o sea, ¿cómo? Hombre, qué buenos acuerdos tenemos con el 01, ¿no? Siempre es el 01. Con el 01, hombre, ya con el 01 nos dio luz verde, ya aquí vamos a ganar y hacer todo, ¿no? Bueno, no hace muchos años, créanme, de verdad, no hace muchos años que me tocó escuchar esto, decía, bueno, qué burla para la ciudadanía, para el sufragio efectivo, ¿no? Este lema con el que nació el Estado moderno mexicano de sufragio efectivo, no reelección, bueno, la no reelección ahí la llevamos, pero por lo menos en la figura presidencial, y qué bueno que ya también la Corte Interamericana se pronunció sobre la reelección indefinida en el cargo de la presidencia de la República para el Estado de Colombia y que afortunadamente sus criterios son vinculantes para todos los países que formamos parte de la Organización de Estados Americanos. Bueno, pues entendiendo un poco cómo está, ahora sí que el chisme de la vecindad, ¿no? Pues cómo venían las autoridades electorales, venían siendo, digamos, revisadas con lupa, vigiladas. ¿Por qué? Pues porque tenía un ADN de un fraude electoral, porque tenía un ADN desde, digamos, cómo se operaba desde el gobierno, porque finalmente estaba en sus manos legalmente, pues cómo se operaban las cosas. Y entendiendo entonces el concepto de legitimidad democrática, pues lo que se buscaba era mantener el poder a costa de lo que fuera. Incluso pues de reformas electorales, incluso utilizando el recurso, incluso, digamos, utilizando la fuerza del Estado, como podría ser desapariciones forzadas, como podrían ser, por ejemplo, la utilización de los famosos halcones, la utilización de los camisetas blancas, que son como paramilitares, con la propia utilización del ejército, como en el movimiento del 68, con tal de mantenerse en el poder, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, digamos, un poco en esta idea
de el por qué el recurso de apelación debe de tener un lugar preponderante, digamos, en nuestro estudio dentro de los medios de impugnación, porque finalmente fue el que fue el cuchillito de palo. No cortaba, pero qué bien daba lata, ¿no? Y entonces era cada rato, cada acto de autoridad, recurso de apelación. Oye, que no había una depuración de padrón, recurso de apelación. Oye, es que no hay una comisión en la que permita que los representantes de los partidos, recurso de apelación, y recurso, y recurso, y recurso, y recurso de apelación. Así que bueno, pues esa fue, digamos, un poco la esencia del recurso. Digamos, fue un medio de impugnación muy socorrido justamente para ir formando lo que hoy conocemos como nuestros procesos electorales, ¿no? Hoy hay cosas que hoy podrían ser impensables que eso sucediera, ¿no? Así un poco como historias tortuosas del Toro, de Iñárritu, eso pasaba en México, ¿no? O sea, no tienes que voltear mucho hacia atrás, checar en tu retrovisor y de verdad, así como viene el dinosaurio persiguiendo el carrito, pues lo mismo, así nos vienen persiguiendo un poco estas historias, un poco de terror y que hoy no necesariamente, gracias a eso, gracias a esa reconstrucción del modelo electoral, pues hoy justamente gozamos de un organismo electoral con mayor autonomía, independencia, profesionalismo en sus decisiones a partir de la creación de órganos técnicos y justamente gente que es muy profesional, porque además el proceso electoral o los procesos electorales cada vez fueron más complejos. Ya no era tampoco de que pues ahora vas y votas, ¿no? Bueno, pues antes ibas y votabas en 2 casillas distintas cuando había elecciones federales y locales. Hoy ustedes saben que hay casillas únicas. ¿Y eso qué implica? Pues implica un esquema diferente de entendimiento, incluso hasta cómo vas a enviar los paquetes electorales a qué autoridades. Y si esto también te permite tener un sistema de logística de recolección de paquetes, si los famosos CAEs o estos, digamos, estos funcionarios electorales de auxiliares de capacitación están realmente capacitados como para poder llevar a cabo todo esta, respetar la cadena de custodia de los paquetes electorales desde que salen o desde que se cierra la casilla electoral y llevan a cabo todo este proceso de escrutamiento y de cómputo de votos hasta que llegan a el resguardo previo a la sesión de cómputo como tal. Me dan un segundo, voy a prender la luz porque siento que ya casi no veo. Un segundito, permítanme. Listo, bueno, hasta aquí alguna duda, alguna inquietud. Saúl. Estefanía, ¿todo bien? ¿Algún tema que necesitemos aclarar? ¿No? Bueno, entonces podemos avanzar. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer este rápido recorrido durante esta segunda hora. Vamos a hacer un rápido recorrido para tener idea justamente de qué actividades, ¿no? Lleva a cabo, digamos, llevan a cabo las autoridades electorales para entender que el recurso de apelación justamente es un medio judicial,
¿no? Ya, aunque se llama recurso, un medio judicial para la revisión real de estas actividades que se están realizando. Entonces, hay que entender que el recurso de apelación opera principalmente en contra de los actos de los órganos de máxima dirección, ¿correcto? Y bueno, si hubiera un acto, digamos, cuestionable de uno de los órganos inferiores, llamémosle así, del Instituto Nacional Electoral, bueno, pues probablemente pudiéramos encontrar la posibilidad para que otro medio de impugnación, que es el de recurso de revisión, que así se denomina, pueda ser resuelto en la propia administración, ¿no? Es como la revisión, una segunda revisión por parte de la administración. Y la apelación, pues justamente ya nos da esta idea de que tenemos que acudir a un órgano distinto al de la administración, que es un órgano del Poder Judicial, y que este tribunal, pues finalmente nos va a dar la posibilidad de, pues por lo menos analizar, ¿no? Si el acto es legal y si la norma, en realidad, en la que se sustenta ese acto, puede soportar un test, un análisis de constitucionalidad. Y ahora, a partir de la reforma al artículo primero constitucional de 2011, pues si ahora también esa norma puede soportar un examen de convencionalidad. ¿Y esto qué significa? Y desde aquí les doy una recomendación que a mí me ha funcionado mucho. Cómprense su constitución o tengan su propia constitución, no nada más la vean ustedes en el internet, por Dios, porque eso, bueno, por lo menos para gente todavía así como yo, pues las cosas en físico son mejores, ¿no? Esto de las relaciones así, no funciona, ¿no? Yo tengo que tener ahí la constitución en mi propia mano para que nos podamos entender bien. Bueno, lo que hice fue imprimir la Constitución. Si ya no quiero comprar una edición determinada, imprimo la Constitución y la pongo en una carpetita. Pero atrasito de esa Constitución está la Convención Americana. ¿Y esto qué significa? Que ahora el título, a la carpeta no le pongo Constitución más Convención, sino le pongo Ley Fundamental de los Derechos Humanos de México. Y ya. Entonces me queda claro desde el concepto físico, ¿no? Desde cómo tomo en mi carpeta, sé que ahí están esas dos normas jurídicas, la Constitución y mi convención. Y que justamente esta tradición que hemos hablado de la visión formalista del derecho, de cómo amarraron las manos del tribunal, cómo se emitió jurisprudencia por parte de la Corte, cómo se evitó que se analizara el tema de digamos, esta patente de corso, esta exclusividad que tenían los partidos políticos para llevar a los ciudadanos a un cargo de elección popular, pues no pudo estudiarse en esa época por parte del tribunal. Bueno, pues ante esta visión formalista del derecho, pues es, digamos, como que natural, ¿no? Que todavía tengamos ciertas reminiscencias de cómo se estudia, por lo menos, por ejemplo, el sistema de nulidades. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una visión en función del sistema. Y el artículo primero constitucional nos dice que tenemos que tener una visión en función de los derechos humanos. En el centro de nuestro debate no está cómo opera el sistema electoral. En el centro del debate debe estar los derechos humanos de las personas, el ser humano. En materia penal, por ejemplo, el debate no estaría en torno a cómo opera la secrecía en la investigación del Ministerio Público, sino desde el punto de vista del ser humano al que se le generan actos de molestia en esa investigación. ¿Me explico? Son los mismos hechos, son las mismas normas, son visiones distintas. Y entonces, hoy, ¿cuál es la visión que debemos de tener? Pues siempre poner al ser humano en el centro del debate. ¿Y por qué en ese centro del debate? Pues dirán, pues sí que tienen que ver los derechos humanos aquí con estos temas que vamos a ir analizando. Bueno, recuerden que en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos se establecen los derechos político-electorales del ciudadano. Es decir, que desde la propia convención se reconocen que son derechos humanos. Luego entonces, estos derechos político-electorales están construidos bajo un sistema
de democracia representativa. Y eso significa muchas cosas, no solamente significa el ejercicio de votar y ser votado. La democracia representativa significa realmente creer que la frase de sufragio efectivo tiene éxito en un país y en la mentalidad de los ciudadanos y de las autoridades. ¿Por qué? Porque frases como de la soberanía reside en el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Frases como la eficacia del sufragio. Conceptos como este poder inalienable que tiene el ciudadano para transformar su historia e incluso cambiar de régimen político en un sistema, digamos, institucionalizado, ¿no? Es decir, no me gusta este sistema de gobierno y lo cambio a otro a través de las propias instituciones y procesos institucionales. Pues estas ideas, ¿no?, de la eficacia y la fortaleza que tiene el voto, deben estar sumadas a otras cosas para que den las condiciones necesarias para que de verdad nos la creamos, de esa fuerza que tiene el voto ciudadano. Como por ejemplo tener un organismo autónomo, independiente, profesional y técnico en sus decisiones que organice las elecciones. Por ejemplo, tener un sistema de partidos políticos en donde por lo menos sus candidatos sean elegidos a partir de procesos democráticos internos y que no solamente sean impuestos por una cúpula, un grupúsculo del partido político en cierto momento determinado. Que además tuviéramos una prensa crítica que genera opinión sobre las candidaturas, el servicio público, sobre los funcionarios en el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que estos elementos mínimos son indispensables para que tengamos democracia representativa. Y entonces entendemos que el derecho humano de las personas es vivir en una democracia representativa, porque a final de cuentas, la democracia va a representar los sueños legítimos que todos tenemos y por lo cual, digamos, en este estilo de vida que quisiéramos nosotros alcanzar. Y por lo cual, pues hoy que ustedes podrían estar disfrutando de una tarde muy a gusto, con un par de chelitas, de vinito tinto, con los cuates, ¿no? Están tomando un curso, ¿como para qué? No, pues que yo quiero conocer, ¿no? Pues ¿por qué? Porque quieren superarse, quieren capacitarse, porque quieren mejorar sus conocimientos, sus experiencias, sus habilidades. ¿Por qué? Pues porque quieren lograr ciertos objetivos en su vida. Por ejemplo, si ahorita hubiera una disrupción en el sistema y se me presentara el Rubén del 2030, ¿no? Y me dijera, oye, compadre, fíjate que aquí ya las cosas están súper bonitas, ¿no? Hay que seguir trabajando en esta dirección para lograr esos objetivos que quieres. Y si alguien me preguntara cuál es ese estilo de vida al que yo quisiera llegar al 2030, les digo uno muy sencillo. Dejo el tema de los temas materiales que sí son muy relevantes para mí, pero por lo menos quisiera vivir en un estilo de vida en el que mis hijas pudieran ir a la universidad o tomar sus trabajos y regresar a casa y yo tenga la tranquilidad de que van a regresar a casa, de que nadie las va a violar en un bar, las van a acosar sexualmente en el trabajo. O sea, pues es lo que yo quisiera para mis hijas. Ese es el estilo de vida al que yo aspiraría a tener en un par de años, que ya lo perdí, pero que ahora que mis hijas están mayores, pues me preocupa ese tema. Y entonces, eso se llama democracia. Democracia significa que yo tenga sueños legítimos de un estilo de vida al que yo quisiera aspirar. Y cada quien tiene su estilo de vida al que quiera. Y pueden ser cosas materiales, y pueden ser sueños de que alguien quiera ser ministro, puede querer ser consejera del nuevo INE, ya las veo ahí pidiendo el voto en las calles, ¿no? Bueno, pues cuenten con mi voto también, mi asesoría también si es necesario. Bueno, pues yo los veo así seguramente. Y la verdad es que todos nosotros dejamos la piel los lunes a las 6 de la mañana que nos levantamos y la recogemos el sábado si bien nos va. Y si no, el domingo todavía estamos ahí chambeando con algunas cosas.
y lo volvemos a hacer el lunes, y es lo mismo el siguiente lunes, el siguiente lunes, el siguiente lunes. ¿Cómo para qué? Pues justo para tener un estilo de vida, pues si no mejor, pues por lo menos igual al que tengo en este momento y que quiero para mi familia y mi comunidad. Y no quiero un estilo de vida que el Rubén del 2030 me diga, oye, compadre, pues empiézale a jalarle y a ahorrarle porque te van a meter al bote por andar haciendo críticas en tus clases. No, no quiero eso. Pues obvio que no. Y entonces cuando hablamos, por ejemplo, de la pandemia, hemos llegado a la conclusión, amigos y yo, alumnos y alumnas, llegamos a la conclusión de que todos queríamos buscar al mejor médico en caso de que nos enfermáramos. Y ese mejor médico nos iba a llevar a mantener condiciones de vida previas a la pandemia, como cuáles. Bueno, primero no morirme y segundo no estar hospitalizado. Pero como cuáles. Desde cosas tan básicas como poder amarrarme las agujetas de mis zapatos después de la pandemia. Como poderme levantar de mi cama y poder ir a trabajar y no tener problemas de disautonomía, ¿no? Que mi corazón palpita, mi presión se sube y que me mareo y que tengo que regresar a la cama y que no sé qué día esté bien y qué día esté peor. O que, por ejemplo, que tuviera que tener oxígeno permanentemente. O que tuviera que el virus me infectó, como puede infectar cada cuerpo de manera diferente, pues tener 200 síntomas diferentes, ¿no? Y eso le llamaron long COVID y COVID persistente, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo lo que quería es mantener estilo de vida. Y cuando me recomendaron un médico, porque yo pregunté, y dije, oye, ¿y este quién es? Y tiene casos de éxito. Y luego cuando me entrevisté con el médico, le dije, oye, ¿y usted quién es? ¿Y a quién ha atendido? ¿Y cómo le ha ido? ¿Y qué ha pasado? ¿Y cuánto les cobra? Y no sé qué. Y si no, dije, bueno, pues voy buscando una segunda opción. Pero trato de buscar al mejor de los médicos dentro de mi capacidad. Pero cuando se trata igual de mantener las condiciones de vida en términos democráticos, me conformo con el menos peor de los candidatos o con el más guapo de los candidatos o el más popular de los candidatos. Corto, corto y largo, largo, ¿no? A ver quién jala más, quién tiktokea mejor. Pues, ni modo, pues eso es lo que tengo. Y entonces lo que tengo es que como sociedad estoy cediendo terreno al poder que es líquido, que es como el agua, y como el agua va y busca cualquier fisura y ahí se asienta, ¿no? Pues lo mismo pasa con el poder. El poder cuando encuentra una fisura en otro poder, ahí va y se asienta. Y entonces el poder ejecutivo, que es lo más poderoso que tenemos, va y se sienta en el legislativo. Y cuando termina de dominar completamente, va y se sienta en el judicial. ¿Por qué? Pues porque el judicial va diciendo, no, esto es muy poderoso, ¿no? Me voy retrocediendo y va abarcando. Pero cuando llega el punto en que ya prácticamente abarcas a ellos dos, pues vas encontrando espacios por deficiencias institucionales, por deficiencias en el nombramiento, en el sistema de nombramiento de los puestos de esas personas que encumbran las instituciones, o porque pues esas personas, pues la verdad no aguantan ni tantita presión, ¿no? Y entonces, ante esa cesión del terreno, pues el poder sigue sumando, hasta que el próximo punto donde va a encontrar donde asentarse es en la vida de todos nosotros. Como cual, bueno, vean por ejemplo el caso de Irán, de una chica que no se puso bien el velo y la golpearon, la encarcelaron y falleció. Chicas, por ejemplo, mexicanas que van a cubrir el Mundial en Qatar, pero son pareja, y entonces decidieron no ir. ¿Por qué? Porque por alguna razón las podría condenar a la pena de muerte por mostrar su preferencia sexual. Cuando los gobiernos surgen de sistemas democráticos y van encontrando estos espacios de poder y de rompimiento de los diques que controlan esta fuerza del poder, pues entonces lo que van logrando es que se pierdan los equilibrios. Y cuando esto sucede, entonces estos regímenes que entraron bajo la democracia
se van transformando en autoritarios. Y del autoritarismo al totalitarismo, pues la pequeña diferencia es el control del legislativo y de los jueces, nada más. Porque estas ideas que puede tener el gobernante, pues ahora las preparan y las ponen en leyes. Y así que el tema de no usar un velo termina siendo un delito. El tema de beber alcohol termina siendo un delito. El tema de robar, por las razones que hayas robado, pues terminan amputándote una mano. O el tema, por ejemplo, de mostrar una preferencia sexual distinta a la que considera el gobierno que debe ser la óptima, pues terminas con la pena de muerte. O, por ejemplo, que dijera el gobierno, sacara un decreto que dijera todas las mujeres a partir del 2025 tendrán que hacer servicio militar obligatorio en México. ¿Desde qué edades? Desde los 13 años y hasta los 75 años. Híjole, pues ching, ya me tocó a mí, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Pero nada más son los sábados, no igual que los hombres, ¿no? Son 2 años guardadas ahí en el servicio, en un destacamento militar. Oye, pero es que eso no es posible, eso atenta a los derechos humanos, sí, restringe derechos humanos. Y va a decir el gobierno, ¿sí conoces a BTS? Este grupo coreano BTS, ¿no? Ya dijeron que van a suspender 2 años la gira. ¿Por qué? Porque tienen que hacer su servicio militar. Pues sí, pero yo quiero ser abogada, yo estoy haciendo examen en el servicio profesional electoral. A ver, BTS, tú. O sea, BTS, millones de dólares, ¿no? De yens y de lo que quieras. Conciertos mundiales, servicio profesional electoral, ¿no? Oye, es que, pues si no voy a truncar mi carrera de derecho, mi maestría, a ver, ¿qué cosa no te quedó clara? BTS, 2 años, suspensión, tú aquí. Y después en la siguiente parte del decreto es que una vez que concluyan el servicio militar, tendrán que formar parte de la Guardia Nacional otros 2 años. Y que después de eso, el siguiente decreto será, ahora van a formar parte de la milicia. Y cuidado si no acatas las órdenes del militar, ¿no? Oye, pero es que yo no quiero formar parte de la milicia. Tienes que formar parte de la milicia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se trata de la restricción de derechos fundamentales, tanto la Convención Americana como nuestra Constitución establece la posibilidad de que eso suceda siempre y cuando justifiquen en los gobiernos un fin legítimo o se realice un test de proporcionalidad. Bueno, con este tipo de medidas, entonces vamos a advertir que es viable que se puedan restringir los derechos fundamentales. Lo único que hay que hacer es analizar con qué intensidad se están restringiendo los derechos. Como por ejemplo, cuando, ¿te acuerdas, Juanita, con el tema de la pandemia? ¿Te acuerdas cuáles fueron las primeras medidas que dictó el gobierno de restricción de derechos? Yo, por ejemplo, me acuerdo de una que decía que no podías reunirte con más de 5 personas. Otra que decía que no podías, por ejemplo, en Francia, no podías entrar a un restaurante o al cine si no tenías tu cartilla de vacunación. Otros, por ejemplo, en Asia, países asiáticos, pues el toque de queda. Digo, también sé que en el norte hubo como toques de queda, ¿no? Que a partir de cierta hora ya no podías transitar libremente en las calles. Pero en algunos países de Asia, como Shanghai, donde te tocó el toque de queda y te quedaste. ¿Cuánto tiempo? Pues te quedaste casi 2 meses viviendo con tus compañeros de oficina en la oficina, sin tener más ropa, ni dónde bañarte. Oye, pero es que mis hijos están... No, o sea, a ver, ¿qué parte de eso no me importa de tu vida? Porque lo que queremos es llegar al punto 0 de contagio y que se muera quien se tenga que morir, punto, ni modo, lo sentimos en el alma. Esas son restricciones de derechos fundamentales súper intensas en términos justificados, pues tal vez sí, tal vez no, pero también de una cosmovisión, de una ideología y de una creencia, ¿no? Volvemos al tema de la legitimidad. Creo y confío que este gobierno está tomando las medidas necesarias para cuidarnos. Pero bueno,
desafortunadamente ese gobierno no sabía que venían unas subvariantes, ¿no?, del virus y que tarde o temprano iba a volver a reinfectarlos. Bueno, este tema entonces que estamos platicando, insisto, lleva como propósito tratar de entender cuáles son estas, cuáles son estas autoridades que de una u otra forma pueden emitir leyes o normas en materia electoral y que al mismo tiempo puedan restringir derechos de la ciudadanía. Pueden restringir pueden restringir el ejercicio de, estos derechos político-electorales desde el punto de vista como derechos humanos, sí es viable. Por ejemplo, una medida, Ilse, ¿qué te parece que dijera el gobierno o la próxima reforma electoral que la edad para votar fuera a partir de los 24? Yo estoy a favor de esa medida. ¿Por qué no, Ilse? ¿Tienes posibilidad de audio? No, yo considero que no, porque se dejaría fuera pues a bastantes jóvenes mayores de 18. O sea, empezar a 24, las personas de 18, bueno, ciudadanos de 18 a 23, pues quedarían fuera de la toma de decisiones. Yo considero que no. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, tú sabes que hasta los 21 es la mayoría de edad. Y ya a los 21, si ya puedes tomar cerveza, ya puedes votar. Pero ¿qué pasaría si lo hiciera así? Pues la verdad es que es una medida que establece una modalidad para ejercer el voto. ¿Y se puede hacer? Sí. Lo que hay que ver es cómo se justifica esto en términos de un fin legítimo que tuviera el Estado. Por ejemplo, hay países como Argentina, como países europeos, donde hay voto voluntario desde los 16 años, desde los 15 y 16 años. ¿Qué te parece, Andrea, que tuviéramos una reforma electoral con voto voluntario desde los 16? Andrea Melgar, porque no sé si hay otra Andrea por ahí. Hola. Hola, Andrea. Sí, doctor, bueno, yo consideraría que tal vez no es la edad apta para poder ejercer el voto. ¿Por qué no? ¿Cuál sería la razón? Bueno, tal vez porque pues todavía están un poco, pues... En pañales, no dilo. No tienen una formación hasta la media superior concluida, tal vez. Ok. Fíjate, Andrea, que ella dice, por ejemplo, que estos países que tienen esta posibilidad de el voto voluntario. Bueno, a ver, escuchamos a Jesús y luego ya continúo. Adelante, Jesús, por favor, Jesús Sandoval. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, compañeros. En el caso que estamos mirando respecto de la votación voluntaria, en sesiones anteriores estábamos comentando con el doctor Flavio respecto de que no existe desafortunadamente en nuestro país una educación y una cultura democrática en sí, como educación desde, no sé, formaciones iniciales. Quiero pensar que al menos en esos países que tienen el voto voluntario, pues al menos, no sé, una materia en la secundaria existe o algo, pero yo a mi punto de vista pienso que si hubiese una formación en cuanto a la situación de la educación democrática, efectivamente, ¿no? Hay jóvenes, adolescentes muy inteligentes, muy participativos, que ya tienen ciertas capacidades. Su servidor, bueno, hace una estancia de servicio social en el OPLE de Veracruz y apenas se realizó en el departamento donde estoy, que es vinculación, un concurso de ensayo, ¿sí?, con los jóvenes universitarios respecto de la democracia, cómo se vincula la democracia con los jóvenes, y la verdad una participación fabulosa. Incluso hubo muchos jóvenes de preparatoria que decían, bueno, ¿por qué nosotros no podemos participar, no? Si bien es cierto, bueno, pues el documento rector decía que eran dirigidos a jóvenes universitarios,
mayores de edad. Sí, hubo muchos jóvenes de entre 16, 17 y años que estaban ansiosos por participar, que incluso se fue a algunos bachilleratos, pues dar algunas pláticas, y ellos decían, ¿por qué nosotros no nos permiten ya formar parte de la vida democrática, no? Desafortunadamente, bueno, volvemos a lo mismo, no todos tienen ese sentido, porque si bien es cierto, un grupo de jóvenes sí quería participar, había otros que, como dice Andrea, pues efectivamente no tenían ni el más mínimo interés, absolutamente ninguno, respecto de la situación democrática, ¿no? Bueno, tengo entendido que en los últimos años, las últimas elecciones, los jóvenes entre 18 y 29 años eran los que menos votaban, pero ya en las últimas elecciones, llamémosle las anteriores del 2021, pues el voto joven fue absolutamente arrollador. En lo personal, pues a mí he estado en situaciones electorales desde hace casi 20 años, en sentidos, en cuestión de capacitación, de organización, como vocal de capacitación de órgano desconcentrado, como consejero de municipal, y les puedo decir que efectivamente hace falta mucha cultura democrática, ¿sí? Bastante cultura democrática, en este caso, y también desconocimiento por parte de la ciudadanía, ¿sí? Que todo el mecanismo electoral democrático, de todos los sentidos, que pues per se todas las autoridades son un conjunto, ¿sí? Que mueve todo el aparato democrático. Les puedo decir que en lo personal tengo un montón de historias, ¿sí? De 20 años de estar ya con estas situaciones en campo, en consejos o en los colegiados, y pues ahora sí que como para terminar, porque si no me puedo seguir hablando toda la noche. Y sí, la pregunta rectora que tenemos ahorita, yo en lo personal sí estoy de acuerdo, sí y solo sí, haya una cultura democrática, al menos desde la secundaria, ¿sí? Bueno, sería todo por el momento. Gracias, Jesús. En haberme alargado. No, muy bien, adelante, gracias, Jesús. Pues la verdad es que, digamos, en estas ideas de Ilse, Andrea y tú, Jesús, nuestro compañero Jesús, pues se encierra un poco esta parte del por qué en algunos países se permite el voto voluntario. Y esto tiene una razón que, digamos, se puede resumir en el hecho de la independencia de los chicos, ¿no? De esa juventud. ¿Qué significa esto? Que en estos países donde se permite el voto voluntario, históricamente, tradicionalmente, los chavos desde los 16 años, los papás, les van metiendo en la idea de que a los 18 tienen que iniciar su vida independiente. Y así lo vemos con muchos jóvenes europeos, ¿no? Que desde los 18 ya tienen una vida completamente o prácticamente separada incluso del seno de la casa familiar, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues de cómo va a ser la renta, ¿no? O sea, yo que me quejaba de mi pequeña recamarita y esto, y bueno, lo que me alcanza del trabajo, de ser mesero, o de ser de acá, o de la papelería, o del trabajo que yo tenga, pues ni siquiera me alcanza para vivir en una zona más o menos céntrica, ¿no? Seguramente será en las lejanías, ¿no? En los barrios más lejanos, viviendo con 3, 4 o 5 compañeros, ¿no? Famosos roomies. Y además, pues, ¿cuánto me van a pagar? ¿Y de cuánto tengo que hacer mi despensa, no? Y entonces empiezas a preocupar, y luego que hay que pagar impuestos. ¿Y cómo es eso que hay que pagar impuestos? Entonces, en la tradición familiar, digamos, europea o argentina, desde los 16 años los papás empiezan a trabajar con los hijos, desde cómo tienen que llevar a cabo una, digamos, una educación financiera, de cómo tienen que generar, digamos, cuáles son los gastos prioritarios, cómo se tienen que pagar los impuestos, digamos, todas estas ideas un poco para que a los 18, si el hijo no se va de la casa, o sea, los papás lo empujan. ¿Para qué? Para que tengan una vida independiente. Y esto entonces ya te da una cubetada de agua fría, Jesús, para poder decir, madre, o sea, ¿qué tipo de gobierno tenemos, no? Ahora sí,
Ahora sí realmente me preocupo. Dejan que te platique un poco con tristeza, pero yo todavía tengo compañeros de la preparatoria que vivían con sus papás, ¿no? Hasta los 35, 40 años y seguían, ¿no? Mamita, hazme mi consomé, ¿no? Mi hijito crudito, a ver, véngase, le vamos a preparar su cervecita y este tipo de cosas, ¿no? O sea, no puede ser esto. Bueno, pues esto es un poco a tono de broma. ¿Y de qué depende? Pues justamente esta respuesta que tuviste, Jesús, de que hay chicos que tienen más puestas las pilas en la realidad, ¿no? A la que se enfrentan y que esa realidad los confronta como tal, ¿no? Como por ejemplo esta posibilidad de tener la chance de estudiar en una escuela pública o una escuela privada, donde tus papás te tuvieron que sacar de la escuela privada. ¿Por qué? Porque ya no había trabajo, ¿no? Porque ya no había recursos, o porque tuvieron que cambiar de lugar, de vida, de donde vivían, o de la casa, el tipo de casa. Es decir, cuando esta realidad ya te pega, ¿no? Pues entonces como que empiezas a tomar más conciencia de las cosas. Y de eso es un poco lo que decía Andrea, que entiendo, ¿no? O sea, se trata, sí, puede ser a partir de la educación escolar que tengamos, como dice Jesús, bueno, que haya cursos de civismo como existían antes, ¿no? Como seguramente el doctor Flavio Galván añora que nuevamente vuelvan a existir esos cursos, pero en realidad tiene que ver con esta parte de ya ser un ciudadano independiente y que afrontas tu realidad desde tus propias circunstancias, ¿no? Y es por eso que si la juventud está orientada a que los 18 años ya deben de tener una vida independiente de los padres, pues entonces significa que, o digamos, tiene esta conciencia real de cuál va a ser su intervención frente a el ejercicio, digamos, del poder público y la manera como llegan a esos puestos de elección popular. Y claro que las redes sociales han democratizado también el voto. ¿Por qué? Porque redes sociales, ustedes lo saben perfecto, mejor que yo, redes sociales tiene un signo de igual a juventud, ¿no? Y hay redes sociales, por ejemplo, redes sociales como Facebook, que yo todavía ocupo, pues todavía con mis amigos de la prepa, o sea, imagínate, o sea, como dicen, es que ya nadie usa Facebook, ¿no? ¿Cómo no? Yo sí todavía llego a usar el Facebook, o sea, todavía me pongo en contacto con mis cuates para la cena de fin de año o para echar la cervecita o lo que sea. Pero, bueno, hay otros que usan otro tipo de plataformas que evidentemente, si yo quisiera, por ejemplo, abrir una propaganda, ¿no? Publicitar propaganda político-electoral en Facebook para los jóvenes, pues me va a dar un tiro en el pie porque nadie lo va a ver, ¿no? O sea, el mensaje no puede ser ahí para los jóvenes. Tendría yo que buscar unas plataformas que son más cómodas y que a lo mejor puede ser el Instagram y ahí, digamos, encontraría una segmentación todavía de mi mercado. Y a lo mejor me iría yo, pues como los muy jovencitos, a lo mejor al TikTok. Pero cuando digo muy jovencitos son que todavía no pueden votar, ¿no? O sea, realmente, ¿qué tipo de plataformas? Juanita, tú que sabes más de esto que yo, por favor, ayúdame, porque ya no sé. ¿Qué onda con estas redes sociales? A ver, cuéntenme, ¿cuál es la que va más de acuerdo a la edad o no sé, alguien que tenga un poquito más de contacto, por lo menos con las redes, ¿no? ¿Quién se anima a comentarnos? Nadie usa redes sociales, ahora resulta. ¿No? ¿Andrea? Bueno, doctor, pues yo considero que ahorita la que más se utiliza está entre TikTok e Instagram. Ok, o sea, ya me dijiste viejito, vas a ver. No, yo también uso Facebook. Sí, yo también uso Facebook. Oye, pero bueno, Instagram. ¿Y qué tipo de personas o qué perfil crees que esté mexicano en Instagram? Si pudieras segmentarlos, así como si fueras asesora de campaña electoral y todo. Bueno, yo creo que está un grupo al que es mucho de moda, o sea, que está muy en tendencia, que van más
que imponen tendencias. ¿Y tú crees que esos van y votan? ¿Crees que ese perfil de la población realmente le mueva a participar en la política y ese rollo? La verdad no. No, ok. ¿Y la siguiente plataforma cuál es? ¿La que dijiste? TikTok. TikTok. ¿Ahí quiénes están normalmente en TikTok? Bueno, pues hay influencers. También he visto pues personas que promocionan mucho sus productos y todo eso, pero pues creo que tampoco. He visto algunos políticos que ya han sacado sus cuentas de TikTok, pero como que van apenas interactuando con con las personas. Claro. Fíjate que les platico de una anécdota que me contaron en Washington en unas conferencias sobre mercadotecnia política, y fue el candidato a presidente del Ecuador, ¿no? Que quedó en tercer lugar. Bueno, pues ese candidato, digamos, era digamos, un candidato ya mayor, un candidato muy tradicional, muy vinculado con un estilo de gobierno conservador, ¿no? Entonces, por más que le cambiaban el peinado, su discurso, pues todo el mundo sabía que era, ¿no? O sea, tú sabías cuál es el contenido de la Coca-Cola, ¿sabes a lo que sabe Coca-Cola? Que te la pongan en lata o en botellita de cristal, sabes que es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces resulta que iba en último lugar, ¿no? O sea, no pegó para nada. Y ya faltando poco tiempo para que terminara la campaña, cambia de estratega electoral y el estratega le dice, no, ahora tenemos que irnos al TikTok, ¿no? Porque aquí no te funciona nada. Y en TikTok lo que utilizaron fue este tipo de mensajes como el tío buena onda, que se echaba unas chelas con los chavos, ¿no? ¿No? O sea, que le entraba igual a la cervecita, o sea, como que ese tío buena gente, pero que además conoce a todo el mundo, ¿no? Te puede dar consejos dentro del sistema, cómo opera el sistema, y te puede contactar con alguien, ya sabes, pues que resulta que también su amigo de la prepa es el director de la uni, ¿no? Entonces, okay. O alguna cosa así, o el de la empresa, no sé cuál. Entonces aparecía este cuate haciendo con un delantal y carnita asada, y tomando unas cervezas ahí con un grupo de gente, con chavos sobre todo, ¿no? O haciendo unos cupcakes y el perrito brincándole en la pierna y él le da un pedacito así como de comida y ya te vi, gritaba ahí la esposa, ya te vi, deja de darle de comer el perro, no sé cuál. Cosas así, ¿no? Que nada tenían que ver con un mensaje político, que nada tenían que ver con este derecho humano de vivir en una democracia representativa donde los candidatos nos informen de qué van por la vida, ¿no? De qué están proponiendo y de qué van a hacer cuando lleguen a un cargo de elección popular. Y al final de cuentas, digamos, toda esta campaña que se manejó en TikTok terminó llevándolo del último al tercer lugar. Y decían que faltó una semana más o 2 semanas más para haber alcanzado el segundo lugar y haberse ido a la segunda vuelta electoral, como la que acabamos de ver en el tema de Brasil, ¿no? Una segunda vuelta electoral en el Ecuador. Entonces no le alcanzó, digamos, a esto, ¿no? Sobre esto, pues hay muchas cosas. Está el caso de éxito desde el marketing político, ¿no? Está la pobreza de la, digamos, de la campaña electoral, porque finalmente fue un concurso de popularidad. Está la pobreza de la ausencia del mensaje. Por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales en Colombia, los candidatos no querían participar en el debate oficial. ¿Por qué? Pues porque pensaban que cualquier trastabilleo iba a poderles, o sea, era representativo de la victoria o de la derrota. Entonces, se tuvo que acudir hasta el tribunal electoral, bueno, el concepto de tribunal, pues, que resolvía los temas electorales, para obligarlos a estar en el debate, porque era un derecho de los ciudadanos enterarse de la plataforma política de cada uno de ellos. Pero lo más curioso de todo esto que les quiero platicar es que, si bien es cierto que en TikTok se vio, o sea, se subió mucho, pues se vio mucha repetición, o sea,
Se vieron muchas veces estos videos de este candidato. Lo cierto es que se veían más por la referencia que había en Twitter. Es decir, por ejemplo, si sale el secretario de Relaciones Exteriores de México ahorita en el tema del Día de Muertos, ahí disfrazado de Catrina, yo lo veo en Twitter. Y ya pues le busco y ya me manda directo a lo mejor a la página de TikTok donde está o no sé, donde está reproducido el video. ¿A qué voy con esto? Que aunque tuvo muchas reproducciones en TikTok, la mayor parte de la generación que maneja el TikTok ni siquiera está en posibilidades de votar todavía, porque está en el rango de los 13 añitos más o menos, ¿no? A los 23, 24, pero el mayor grueso del TikTok está justamente en una plataforma menor de los 18 años. Con lo cual, lo curioso es cómo se utilizó esa plataforma, pero desde la visión de otras redes, como pudo haber sido el Facebook o como pudo haber sido el tema de Twitter o alguna otra más, ¿no? Con esto, bueno, pues vemos qué cosas raras tiene la vida, diría la canción. Lo cierto, insisto, es que todos estos tipos de actos, por ejemplo, podrían ser revisables a través del recurso de apelación, ¿no? Yo solamente quisiera, como ya conocen ustedes, bueno, cuáles son los distintos ámbitos de autoridades en materia electoral. Pues hay desde quien crea la norma, que es el legislativo, y también la autoridad administrativa que crea normas inferiores como los reglamentos o los lineamientos. Por ejemplo, el lineamiento de fiscalización, ¿no? El reglamento de elecciones, por ejemplo, y muchos otros más. Y quienes aplican esas normas, pues son las autoridades administrativas, y quienes resuelven los casos contenciosos, pues tienen que ver con las autoridades jurisdiccionales. Ahora, ¿por qué surge el tema penal? Pues es algo muy sencillo de entender, porque a partir de que nosotros, como sociedad del estado de naturaleza en el que vivíamos, ¿no? Medio cavernarios, pues decidimos institucionalizarnos y tener un conjunto de reglas de sana convivencia, etcétera, pues le cedimos o hicimos una graciosa concesión al Estado, o a eso que significaba el Estado, para que no solamente nos gobernara, sino estableciera lineamientos de cómo debíamos de actuar en esta sana convivencia, y por otro lado, si los incumplíamos, pues nos castigaba. Este derecho del castigo, que es como se llamó en latín el jus puniendi del Estado, estableció, digamos, como en un consenso general, qué cosas eran más importantes para la sociedad o para esa comunidad. Y entonces lo más relevante para la comunidad, pues se lo encargó, digamos, a una rama del derecho, que es el derecho penal, donde las sanciones son, digamos, más restrictivas de los derechos fundamentales, ¿no? En términos hoy de el nuevo lenguaje. ¿Y qué implicaba eso? Pues implicaba digamos, la imposibilidad de moverse libremente, ¿no? Que es estar encarcelado, por ejemplo. Me acuerdo una vez en Dubái, vi que un chavo llegó con su bicicleta, la dejó ahí abajito de un puente, de un puente ahí, donde subió y para tomar un transporte público. Entonces yo le preguntaba, oye, yo en la mañana vi un cuate que, o sea, no le puso cadena, porque además lo vi, ¿no? No le puso cadena, se la van a robar en Dubái. Y me dijo, no, hombre, aquí olvídate, además de que hay cámaras por todos lados, si llegan a cachar quién tiene la bicicleta, o sea, olvídate, no solamente lo meten y lo refunden en la cárcel, el padre pierde el trabajo, corren a los hijos de la escuela. Y finalmente, digamos, las comunidades son como muy vecinales, ¿no? Se conocen entre la familia, a tal punto, entre familias. Dice, y luego viene un descrédito total de nadie quiere, pues, emparentar, por ejemplo, con los criminales de enfrente, ¿no? Que se roba una bicicleta y se la robó, pues es como la idea de la manzana envenenada, ¿no? Del fruto envenenado. Si el fruto está envenenado es porque todo el árbol está envenenado y esa familia está envenenada como tal.
Así que caen en desgracia, pero en verdadera desgracia toda la familia por una de las conductas de alguno de los hijos, de que pues nomás quería echar relajito y pues el nomás terminó fregándote a toda tu familia. Y este concepto de esta vida familiar tiene mucho que ver porque le preguntaba yo cómo, perdón por el lenguaje que utilizo muy ochentero, pero cómo ligaban los chavos ahí, ¿no? Pues si las muchachas usaban sus velos, pues en qué momento hacía como clinch, ¿no? Así como que en qué momento decía, sí me gusta esa niña o no, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿y cómo romancean aquí? O sea, los chavos, o sea, finalmente la hormona desatada, ¿cómo romancean acá el asunto? Y dijo, no, pues es muy sencillo, mira, cuando el hijo varón está en edad, ¿no? De tener novia, ya más o menos pues entonces la mamá empieza a preguntarle a las vecinas si tienen hijas que más o menos sean como de la edad o que anden con este tema pues del enamoramiento y tal cosa, ¿no? Y entonces empieza a preguntar de las buenas familias, de valores, de principios, y tal vez a lo mejor con esta moral religiosa muy importante para ellos, ¿no? Entonces, pues ya más o menos escogen 3, 4 y ya le comentan al hijo, ¿no? Oye, pues, ¿qué crees? Ya estás en edad casadera, mi hijo, mira, no sé qué. Y entonces aquí hay unas vecinas que tienen a sus hijas y el otro, no, ¿cómo crees? No, pues ya estás en edad, ya, ándele, jálele. Entonces, si el hijo a regañadientes o no, pues ya dice, no, pues que más o menos, pues a ver, con X, ¿no? No sé qué, porque no las conocen todavía. Y entonces va la mamá y le dice a la mamá de la niña, le dice, oye, pues es que mi hijo que siempre sí como está interesado, ¿no? Entonces, bueno, pues los invitamos y hacen una primera reunión de familias, ¿no? Los hijos ni siquiera se ven porque ya tiene el velo y el otro hijo está ahí. Los papás de la niña pues podían hacer un par de preguntas, tal vez al muchacho, ¿no? O respecto del muchacho, ¿y qué tal es tu hijo? ¿Y qué ha hecho tu hijo? O sea, todo sí es así entre familias, etc. Si las cosas funcionan bien, van a una segunda reunión. En esa segunda reunión ya se ponen frente a frente los chicos y tal vez puedan intercambiar algún comentario, por ejemplo, ¿no? Si las cosas funcionan bien, se van a una tercera reunión familiar donde los muchachos ya se pueden conocer y salen a caminar alrededor de la casa con todo el séquito de las abuelas, las tías, el perro, ¿no? Y además la presión y el estrés de que todos nos están mirando, ¿no? Y entonces les dan 3, 4 metros y ellos en ese tramito pues pueden medianamente platicar, ¿no? Decir, oye, ¿dónde corremos? ¿Cómo le hacemos? ¿Huimos o no? Bueno, pues si las cosas funcionan bien, ella ya le puede regalar una fotografía y él también le regala una fotografía. Digamos que de esta manera empieza así ya el tema romántico, ¿no? Como tal. Y de hecho, hasta el día de la boda, él le descubre, le devela, ¿no? Le quita el velo y la ve físicamente, ¿no? Entonces me dijo a ella, oye, ¿y qué tal si, pues no sé, algo pasa? Y dices, no, o sea, algo puede pasar, ¿están de acuerdo? ¿No? Así como, pues ella como quiera que sea ya lo vio, ¿no? Está re feo, pero pues ya ni modo. Pero él, y en ese momento, ¿qué pasa? Dice, no, bueno, pues haz de cuenta, si eso llega a pasar, pues es también cae como en desgracia. ¿Por qué? Pues porque pues es como una burla, ¿no? Digo, sí se presentan en estas circunstancias, sobre todo, pues ya en países un poco más un poquito con la cultura más occidental, ¿no? No tan arraigados a esta religión muy familiar, ¿no? Pero la verdad es que, dice, pocas veces se ve que un chavo, digo, se puede presentar el caso, pero qué valiente es, ¿no? De que diga, no, no me caso porque no me caso, ¿no? Y huya de la boda prácticamente. Bueno, ya no sé por qué les estoy platicando todo esto, pero lo cierto es que, bueno, pues hablar justamente, ya sé de dónde lleva, del tema del derecho penal, ¿no? Entonces, en cuanto al derecho penal, pues se encargaron de analizar cuáles son los valores más importantes de la comunidad y de esos se encargaba de proteger el derecho penal. Y los temas menos relevantes, pero también con cierta importancia, se encargó el derecho administrativo sancionador, que es donde encajamos al tema de las elecciones, al tema de la democracia. Entonces,
a mí lo que me encantaría es que ya para concluir esta primer charla y la próxima clase, que creo que es el jueves, si mal no recuerdo, ya meternos de lleno a algunos criterios y argumentos, cómo se construyeron los argumentos jurídicos de las sentencias más emblemáticas del tribunal relacionadas con los recursos de apelación y cuáles son las aperturas que ha hecho el Tribunal Electoral para conocer de más casos de otras materias, o sea, más ampliado, digamos, la competencia para que sean estudiados bajo el tema de las apelaciones. Pero lo que me gustaría que nos quedáramos ya como despedida tiene que ver con el valor que hoy le damos a la democracia. Si ya vimos que la democracia tiene que ver con el estilo de vida al que legítimamente nosotros aspiramos, y es como esta idea del mejor médico, y por lo tanto encontrar el mejor candidato, pues como que no se explica entonces por qué conformarnos con el menos peor de los candidatos, ¿no? Y eso tiene una sola razón, porque el valor de la democracia, digamos, a lo largo de todos estos años, ha sido puesta, digamos, estamos recogiendo en esta época lo que hemos ido sembrando a lo largo de muchos años. La lejanía de la ciudadanía, el desinterés por participar en las elecciones, incluso hasta con campañas de anula tu voto, por ejemplo, sin ninguna idea, ¿no? Como tal. Partidos políticos que cada vez encontramos más videoescándalos, ¿no? Dinero sucio en las campañas electorales. Se dice que por cada peso legal que entra a una campaña hay 4 pesos ilegales. En las épocas de elecciones, el Banco de México libera 4 o 5 veces más de recursos en efectivo en el país. Y entonces entendemos que por qué hay maletas que van de los aeropuertos, de aeropuerto en aeropuerto, ¿no? Solitas, sin que nadie las maneje, nadie las etiquete, nadie las registre, nadie las recoja, pero andan circulando por todo el país en los aeropuertos. ¿Por qué? Pues porque llevan dinero sucio en esas maletas, ¿no? Para el pago de la compra de voluntades electorales. Entonces, si nosotros entendemos desde esta óptica que lo que hemos hecho con la democracia es ponerla en un folder donde está junto a un ticket del Walmart, ¿no? Una receta de cocina viejita que algún día vamos a intentar hacer, ¿no? Y que el folder le pusimos varios, ábrase hasta Navidad, el nunca jamás, ¿no? Y los metemos hasta el fondo del cajón. Pues es que ahí hemos metido a la democracia, en el cajón de los asuntos menos importantes y trascendentes. Claro, hoy hay muchas voces que nos alertan y digan, no, pues es que si ya la reforma electoral es un golpe a la democracia. A ver, no podemos ser juez y parte de lo mismo, no podemos juzgar siendo juez y parte, porque hemos dejado en manos de los partidos y de pequeños grupos del poder, justamente, esta parte de darle bocanadas de oxígeno a su legitimidad democrática, desde el punto de vista de las autoridades, desde el punto de vista de los partidos políticos, ¿no? Y para la sociedad ha sido muy cómodo rechazarse, retirarse, y estas grietas y este abandono del ejercicio del poder ciudadano ha sido cooptado por las autoridades, por los militares, por la fuerza física, por las redes sociales, por muchas cosas. El asunto es, ¿de qué hablamos cuando hoy hablamos de la democracia y qué es lo que representa la democracia para nosotros? Si representa nada, pues seguirá ocupando ese lugar de la nada. Si representa el todo hoy o representa los valores más importantes que deberíamos de defender como ciudadanía, entonces sería tanto así como si consideráramos que la materia penal debería de proteger realmente la democracia, que un rebase a los topes de gastos de campaña debería de, caerle la guillotina a quien se atreva a hacer eso, que el que utiliza el narcotráfico para, pues lo mismo, a quien se ha sorprendido tratando de comprar voluntades ciudadanas, ¿no? Con una despensa, un bulto de cemento, o liberando la pipa de agua que tiene retenida desde hace 5 semanas, pues esos de veras merecen el 7º infierno, no el primero, el 7º, malditos. O sea, eso no se puede hacer.
Cuando entonces pensamos lo que debemos de valorar, ¿no? De tener como preponderante hoy en día, porque de otra manera de nada me sirve a mí luchar, dar clases, hacer miles de cosas si no voy a poder tener un estilo de vida al cual yo quisiera aspirar y que aspiro de manera legítima. Y son mis sueños, y son los de Erika, y los de María, los de Ilse, Estefanía, Saúl, de Jesús, Juanita, de Andrea, y de las 16 personas más que nos acompañan. Cuando entendemos que la democracia se trata de nuestros sueños, entonces ya nos empezamos a preocupar. Y entonces, cuando valoramos esto como tal, podemos entender por qué el feminicidio se califica como tal y merece prisión preventiva oficiosa. E incluso la posibilidad de cometer ese delito merecería la prisión preventiva oficiosa. ¿Y por qué no lo analizamos como cualquier tipo de el homicidio genérico? Ah, no, ¿por qué? Porque hay valores y principios preponderantes en esta época que debemos de cuidar y de intentar proteger con mayor fuerza del Estado. ¿Y cuál es eso? Pues que las mujeres tengan derecho a una vida libre de violencia en cualquiera de sus formas. Y eso es un valor fundamental para esta sociedad en esta época histórica por la cual vivimos. Sí. ¿Y eso qué implica que haga yo? Jurídicamente, ¿cuál es el impacto que tiene? Que voy a rebajar el estándar probatorio, que la tradición formal del derecho me enseñó. ¿Para qué? Para que dé posibilidad, aunque cometa yo más errores judiciales, lo cierto es que voy a mandar un mensaje muy claro a la sociedad, que cualquier tipo mínimo que sea de violentación a una mujer vas a estar en la cárcel. Y de esa manera también mando un mensaje a la sociedad de que las autoridades están pendientes de nosotros y que no va a aparecer una niña otra vez en una cisterna o que va a aparecer violentada en un gimnasio o en el baño de un restaurante de moda. Cuando entonces entendemos que la democracia implica todo eso, entonces tenemos que darle un nuevo valor. Y ese nuevo valor que tiene va a justificar que las autoridades tengan que diferenciar el estándar probatorio que se utiliza. Así como cuando platicamos de la Corte Interamericana y dijo de qué tamaño es el acusado, el estándar probatorio que utilizo cuando se trata de la violación de derechos humanos es un estándar probatorio muy flexible. Tanto así que la declaración de la víctima, por ejemplo, que sufre violencia, tiene un valor preponderante para el juez y prácticamente revierte la carga de la prueba en contra del sujeto denunciado para demostrar que efectivamente no cometió esa violación, ni por razón de género, ni por ninguna otra razón. Esos efectos jurídicos o pragmáticos que se presentan en los procedimientos judiciales, deberíamos de observarlos también cuando hablamos de los valores democráticos y de lo que estamos perdiendo o de lo que está en juego si perdemos este desarrollo de la democracia. Pues hasta aquí mi reflexión y les deseo que pasen muy bonita noche y nos vemos, si así nos lo permite, nos vemos el próximo jueves, si mal no estoy. ¿Va? ¿Va que va? Bueno, pues ya saben, les dejo mi red social en Twitter como @Rubén Becerra, RB de Victoria, y mi correo electrónico es ruben.becerra@te-de-tribunalelectoral.gov.mx. Pues muchas gracias, gracias Andrea, Erika, María, Saúl, nos vemos, Estefanía, Juanita, Jesús, muchas gracias, Ilse, nos vemos, Diana, que pasen bonita noche y que descansen. Buenas noches a todos. Que descansen, adiós. Bye. Gracias, igualmente. Buenas noches, que tengan buen fin, aunque no sea fin.